Invertir en Estados Unidos o en Ecuador. En los últimos meses, sobre todo en nuestros videos de inversiones, muchas personas nos han escrito consultándonos, recomendándonos realizar un video de cómo invertir justamente en Estados Unidos, ya que consideran que es mucho mejor que invertir acá en Ecuador. Y en realidad, en el término monetario lo es, efectivamente. Las inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos son muchísimo más rentables, son muchísimo más grandes y puedes obtener ganancias mucho mejores con una operación mucho más sencilla. Incluso en Estados Unidos la inversión es una cultura, es un motor que mueve toda la economía de esta potencia mundial. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a comparar ese tipo de inversiones gigantescas con las que tenemos aquí en el Ecuador? Comparar invertir en Apple con invertir en el Supermaxi realmente no tiene sentido porque son niveles totalmente diferentes. Sin embargo, esta apreciación solo es válida si la ves desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de las ganancias, porque en efecto vas a obtener más ganancias por poder ingresar tu dinero a este tipo de empresas, a este tipo de inversiones. Pero hay otros factores que nosotros tenemos que considerar para en realidad decidir si es mejor invertir en Estados Unidos o hacerlo en Ecuador. Ojo, este análisis estará sujeto a que tú seas un ciudadano, que residas, que trabajes y que estés económicamente activo aquí en Ecuador, en nuestro país. Pero ¿cómo invertimos en cada uno de estos países? Bueno, en Ecuador ya hemos hablado muchísimo de cómo podemos hacerlo. Primero tenemos los plazos fijos. Simplemente vamos a un banco, una cooperativa, con la cantidad de dinero que necesitamos invertir, consultamos con un asesor bancario y le comentamos que queremos invertir esa cantidad de dinero. Nos va a hacer firmar unos papeles y nos entregará nuestra póliza de inversión a plazo fijo por el valor que tengamos. Esta póliza de inversión a plazo fijo va a tener, por supuesto, un tiempo determinado y una cantidad de interés determinada que está fijada al momento de firmar. Y al finalizar el periodo de tiempo, que puede ser un mes, 3, 6, 12, 13 meses, incluso depende de la institución financiera con la que trabajes, pues vamos a poder retirar tanto el capital como también los intereses y decidir si lo gastamos o lo reinvertimos. Otra de las opciones es acudir a los famosos fondos de inversión, en los cuales vamos a poder aportar mensualmente cierta cantidad de dinero. Un ejemplo de estos es Fiducia, en el cual nosotros aportamos a uno de los diferentes fondos, que ellos también realizan su inversión en la bolsa de valores, pero con valores mucho más grandes, y nos van a retornar ciertos valores promedio. Puede que incluso tengamos un interés compuesto ya precalculado ahí dentro de nuestra inversión, por lo cual podemos hacerlo directamente solo con una suscripción, incluso a través de nuestro teléfono, con cuotas bastante módicas y por supuesto con una empresa totalmente respaldada aquí en nuestro país y que esté regulada por la Superintendencia de Compañías. A diferencia de los bancos, cuando tú aplicas a un fondo de inversión, Fiducia, Fideval, Administradora de Fondos Génesis, entre otros fondos de inversión, aquí no estás protegido por el COSEDE, por el seguro de depósitos, que sí se aplica en los bancos hasta ciertos montos en caso de que el banco quiebre. En este caso tendrás otras condiciones que dependerán, por supuesto, de la institución, ya que tampoco están reguladas por la Superintendencia de Bancos, sino por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, de esta forma va cambiando un poquito el ambiente de regulación y también las ganancias que podrías tener. Otra forma de invertir, por supuesto, de forma local aquí en Ecuador, es la bolsa de valores directamente. No que vayas a un fondo de inversión, sino que tú mismo inviertas en los diferentes papeles que ofrece la bolsa de valores aquí en nuestro país, en Ecuador. Aquí existen dos bolsas de valores. La primera es la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. En la Bolsa de Valores vamos a encontrar dos tipos de inversión. La primera es la renta fija, que se basa en un plazo fijo determinado y en un interés que se va a devolver por parte de la entidad que está recibiendo ese financiamiento. Funciona muy parecido al plazo fijo que realizarías en una institución financiera. La diferencia es que aquí los valores suelen ser muchísimo más
altos para poder financiarle y las tasas de interés suelen ser superiores. También tienes la renta variable, que en estos casos se trata de papeles, de bolsas, de acciones que, como su nombre lo dice, van cambiando su valor con el tiempo. Puede que hoy compres una acción de un supermercado a $1 y puede que dentro de un año esta acción haya subido su valor, por ejemplo, a $1.50 o que incluso haya bajado a 90 centavos de dólar cada acción. Todo esto dependerá de las condiciones del mercado, decisiones financieras y del contexto global. Entonces tú vas a tener ese ingreso a partir del crecimiento o disminución del precio de tus acciones y de las formas en las cuales tú puedas vender o comprar diferentes acciones. Además, también puedes recibir dividendos en la bolsa de valores. Para poder entrar a la Bolsa de Valores de Quito o de Guayaquil, debo mencionarte que no son entidades públicas, sino que son entidades privadas en las cuales tienes tú que acceder a través de una casa de valores. La casa de valores es otra empresa que en este caso se encarga de negociar, justamente de ser un intermediario entre las personas que quieren comprar o vender sus valores de renta fija o variable. Imagina que la Bolsa de Valores de Quito de Guayaquil son como un gran centro comercial y que las casas de valores son las tiendas donde acudes a comprar o vender estos papeles. De esta forma tú ingresas tu dinero a través de las casas de valores que existen muchas opciones como Casa de Valores Futuro, Mercapital, por mencionar un par. Y trabajan algunas solo en la de Quito, otras solo en la Bolsa de Guayaquil y otras en ambas bolsas. Consulta bien cuál es la que puede ajustarse mejor a tus opciones. De esta forma realizas tu inversión. Sin embargo, en el mercado ecuatoriano lo que más vamos a encontrar son rentas fijas, es decir, rentas que se encargan de financiar alguna actividad. Bien, pero también quiero saber cómo invierto en la Bolsa de Valores de Estados Unidos sin mudarme allá, sin tener que estar viajando, sin tener que solicitar la residencia o demostrar financieramente en ese país, sino desde aquí, desde Ecuador, como ciudadano ecuatoriano. Bien, no hay una regulación básica, de ley tienes que ir allá de forma totalmente legal. Sin embargo, han aparecido muchísimos brokers en línea que se encargan de gestionar los fondos de las personas que quieren invertir en acciones, por ejemplo, del S&P 500, de Apple, de Coca-Cola, entre muchas otras empresas, pero no hacerlo en Estados Unidos, sino hacerlo aquí en Ecuador o en cualquier otra parte de Latinoamérica. Los dos grandes ejemplos que encontramos son eToro y Happy. eToro es una plataforma que te ofrece muchísimas inversiones y si quieres hacerlo puedes ingresar, pagar tus inversiones directamente con esta empresa y comprarás tus acciones o los porcentajes de las diferentes acciones para que los tengas en tu cuenta de eToro en la web y puedas gestionarlo. En el momento de que quieras retirar tus ingresos, ya sea porque obtuviste interés, dividendos o que incluso vendiste los papeles de renta fija o renta variable, pues puedes hacerlo a través de sus diferentes sistemas. En este caso, eToro te va a cobrar ciertas comisiones dependiendo del tipo de transacción por los depósitos también de envío, de transformar el dinero que tienes ahí de esas acciones, por transformarlas de un activo a liquidez, a dinero en efectivo y que te lo depositen. En este caso, esas comisiones van a depender de los servicios, pero ya pueden representar hasta un 3, un 4% del costo total una vez que ha llegado a tu cuenta bancaria y los tiempos pueden ser prolongados. eToro es una plataforma un poco diversa, ya que tiene diferentes ubicaciones en las cuales vas a poder encontrarla. Por ejemplo, hay una empresa registrada con el nombre de eToro justamente en el Reino Unido, otra en Estados Unidos, otra la puedes encontrar en países de Asia o en países también de América, pero la principal, la que gestiona, digamos, sería la eToro, la empresa de Chipre. Chipre es un país que está justamente en el Mediterráneo, que es parte de la Unión Europea. eToro administra estos fondos probablemente porque Chipre se considera un paraíso fiscal por muchísimas naciones del mundo y justamente los impuestos son mucho mejores que tener su residencia en otras zonas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú quieras realizar una disputa legal, que tengas problemas, que la plataforma de un día a otro colapse o que tengas situaciones desfavorables como que, por ejemplo, tú solicites un retiro de dinero y nunca te envíen el dinero a pesar de que te debitaron o te pusieron la cuenta en cero, que puede ocurrir y se han dado muchos casos,
o que incluso puedas tú tener ciertos inconvenientes, porque se dice que eToro no te da directamente las acciones, sino que apuesta a que tú vas a perder o ganar con las acciones, pero sí toma tu dinero para poder realizar las operaciones, justamente por el hecho de que no puedes tú invertir directamente en la bolsa de valores. Es eToro quien se encarga de realizar toda esta gestión. Algo similar pasa con Happy. Happy es una plataforma que se define como una fintech cuya base está en Silicon Valley, en la cual puedes realizar pagos, depósitos, transferencias, incluso puedes hacerlo desde tus cuentas bancarias y recibir tu dinero desde ahí. Se han dado muchos casos en los que en realidad existen ganancias y se pueden retirar. Asimismo, Happy te menciona que no tiene comisiones por las transacciones, pero sí existen comisiones por los retiros de dinero. Esto es muy común en las empresas fintech, en las cuales por las transacciones no te cobran, pero en el momento que quieres hacer liquidez o efectivizar ese dinero, sí existe una posible comisión que dependerá muchísimo del servicio, la época del año, el país a donde llegue. Pero si bien acepta pagos desde Ecuador, también hay muchísimas experiencias en las cuales se ha hecho muy difícil poder retirar ese dinero desde esta empresa hacia nuestro país. Asimismo, podemos encontrar acciones de Apple, de Coca-Cola, del S&P 500, entre otras, porque tanto eToro como Happy son brokers que se encargan de las transacciones y están registrados o tienen empresas que están registradas dentro de los reguladores estadounidenses para el tema de los brokers, de las casas de valores. Y así puedes obtener ganancias por el mismo hecho de que el mercado estadounidense es mucho más grande que el mercado ecuatoriano. Eso solamente si lo ves desde el punto de vista monetario, como ya lo mencionamos del inicio. Pero aquí te va mi opinión personal de qué es mejor. Para una persona que no quiere arriesgarse mucho, obviamente es mucho mejor realizar una inversión nacional, porque solamente tiene que ir a una institución financiera, a una institución de inversiones o a la bolsa de valores de aquí del Ecuador y le solicitar el producto de inversión. Paga y tiene un papel de un responsable que tiene un empleo en el Ecuador, que está firmado, que es posiblemente ciudadano o residente nacional y que en el cual puedes protegerte tanto de forma legal como también de forma regulada en el estado ecuatoriano. Si eres una persona que quiere arriesgarse un poco más, maximizar sus ganancias, pero minimizar esta protección de regulación que existe, pues obviamente el mercado estadounidense es la mejor opción que puedes realizar. Tanto eToro como Happy son dos de las diferentes opciones que existen. Las he tomado porque son muy famosas, pero no son las únicas. Encuentras mucho más y hay muchísimos brokers. Y puedes también retirar y efectivizar ese dinero, pero con las comisiones. En el caso de Ecuador, solamente deberías pagar las comisiones a la casa de valores con el determinado monto que ellos te mencionen. Acá va a depender, en cambio, en el momento que retires el dinero, los costos que te van a dar total. De forma personal, y esto es una opinión, yo no te recomendaría en eToro, principalmente porque trabaja con un paraíso fiscal y cuya ley, su aplicabilidad está en Chipre. En cambio, Happy sería una opción mucho más atractiva, menos arriesgada, porque su regulador está en Estados Unidos y su empresa se basa ahí. Tiene el inconveniente de que puede tener problemas, sobre todo en el momento de retirar dinero, en el momento de que te envíen, pero también en el caso de que esta fintech colapse, porque al ser una fintech está dentro del ecosistema de Silicon Valley y de las startups, que son empresas que crecen muchísimo, muy rápido, están reinvierten, alcanzan valores considerables en algún momento y luego pueden colapsar o ser vendidas a otras empresas y terminan desapareciendo, porque lo que importaba del startup no era la empresa, sino todo el material que tenían, digamos, los sistemas de pago, los procesamientos, todo la ingeniería que se colocó, y son compradas o adquiridas por otras grandes empresas. Así que yo no confiaría tanto en Happy, aunque la veo mucha mejor opción que eToro, pero al final ambas no están reguladas acá en Ecuador y van a tener los inconvenientes de trasladarse fuera del país en caso de situaciones legales. Ahora, ¿qué tan probable es esto que ocurra? Bueno, realmente es muy poco probable. Otra cosa por las que no las elegiría es que si tú invirtieses la misma cantidad de energía, tiempo y dinero en mudarte a los Estados Unidos de forma legal y, por supuesto, invertir en brokers
que están físicamente allá en Estados Unidos y con los que puedes trabajar en ese país es mucho mejor que estas páginas o brokers exteriores, porque estas salen del mercado estadounidense porque es muy complicado para ellas competir, ya que hay colosales brokers gigantes que las aplastarían en un momento, y se van a nuestros mercados porque somos mucho más fáciles de convencer debido al desconocimiento que tienen eso. Entonces, en conclusión, mi recomendación sería que inviertas lo más posible acá en Ecuador, y si quieres invertir un poco, lo hagas a través de estas plataformas en Estados Unidos, sobre todo si resides aquí en Ecuador. Pero cuéntame tú, ¿en dónde invertirías? ¿En Estados Unidos o en Ecuador? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima, que la pases bien.